tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a la entrevista aquí en Eje Central. Y bueno, uno de los grandes retos que va a tener la próxima administración es precisamente la economía. Quiero dar la bienvenida a dos especialistas, a dos economistas. Una es Adriana García de México. ¿Cómo vamos? Bienvenida, Adriana. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y el otro es Víctor Gómez, Víctor del Instituto Mexicano de la Competitividad. Bienvenido. Gracias, Rodrigo. Adriana, un gusto estar contigo este día. Yo soy abogado, a veces los abogados pecamos de hablar las cosas de una manera que nadie nos entiende. En el absurdo latín hay abogados que se avientan frases. Pero los economistas no se quedan muy atrás, de repente hablan de elasticidad, inelasticidad, de la oferta y la demanda. Y a veces es difícil de comprender, es difícil a veces seguir el hilo, ¿no? Pero es una materia que afecta a todo. Todos estamos inmersos en la economía nos afecta a todos. Y en palabras simples y comunes, ¿cómo está la economía mexicana? Bueno, tenemos retos muy importantes hacia adelante. El ingreso per cápita en México se encuentra a niveles similares a los de 2017. Entonces, cuando hablamos de la recuperación post-pandemia, no es para todos. Ya en la economía en su conjunto ya lo superó, pero cuando metemos el factor crecimiento poblacional, nos encontramos que tenemos un rezago muy importante y hacia adelante tenemos grandes oportunidades con la relocalización de las cadenas de suministro, mayor inversión. En México, ¿cómo vamos? Consideramos que la inversión es el principal motor de crecimiento económico porque también genera empleos de calidad. El mercado laboral en México es predominantemente informal. Muy pocas mujeres participamos en el mercado laboral remunerado y es muy poco productivo. Entonces, tenemos esas oportunidades, pero también tenemos que superar esos retos. ¿Está bien la economía? ¿Está estable? ¿Hay dinero, hay lana para salir adelante los próximos 6 años? Fíjate que ahorita que hablabas de los retos y escuchando a Adriana, efectivamente un reto es el crecimiento, ¿no? Yo creo que en ese aspecto sí podemos hablar de cierta estabilidad. Creo que el gran punto pendiente para la economía mexicana ha sido mantener un crecimiento más alto. Hace 10, 15 años hablábamos de que el 2% era un nivel de crecimiento bajo, ¿no? Y mediocre. Y hoy quisiéramos estar en un nivel de crecimiento que nos asegurara ese 2%. Yo creo que la estabilidad en ese aspecto de crecer alrededor del 2% de alguna manera está ahí. Lo que hace falta es encontrar las herramientas. Adriana hablaba del nearshoring, ¿no? Para poder crecer más allá de ese 2%. La participación de la mujer activamente en la economía es otro factor que puede contribuir a ello. Y creo que desde el punto de vista de hay lana suficiente, depende de dónde, ¿no? Lana suficiente del exterior siempre ha habido, hay un financiamiento importante externo. Lana interna de los hogares, de las empresas se financian muchos proyectos a través de eso en diferentes canales. Y yo creo que el punto central aquí, de cara al inicio de la nueva administración, es si va a haber lana suficiente dentro del gobierno, ¿no? Claro, porque poniendo los números en la mesa, se gastan alrededor de 460,000 millones de pesos en las pensiones para personas de la tercera edad. Y sin meternos a juzgar si vale o no la pena, si es una buena política o no, es muchísimo dinero. Y si se suman esos 460,000 millones de pesos anuales a todos los proyectos sociales que la nueva presidenta Claudia Sheinbaum quiere llevar a cabo, estamos hablando de casi 900,000 millones de pesos al año. Si lo ponemos un poco a 900 pesos al año equivalen más o menos como a que podríamos tener en un sexenio 30 nuevos aeropuertos de Texcoco. Eso quiere decir que, fíjense, en infraestructura, cada estado de la República podría tener en 6 años, si no se destinara a proyectos sociales, un megaproyecto de infraestructura. Y lo que yo le quiero preguntar es esto, es la gran falacia que dicen los economistas es que si hay dinero en la gente, entonces circula la economía porque gastan más. ¿Ayuda a la economía que la gente tenga dinero en efectivo para gastar? Bueno, por supuesto queremos que las familias tengan ingresos. El ingreso laboral es casi más del 70% de los ingresos de los hogares y necesitamos, por ejemplo, la política de la recuperación del salario mínimo, pues le ha dado herramientas a los hogares para poder gastar en pues, las distintas necesidades que tienen y claro que queremos que los hogares de México tengan dinero.
Ahora, ¿cómo nos gastamos el dinero público? Es muy diferente, porque, por ejemplo, tenemos ahora programas sociales con alcance universal. Eso quiere decir que no importa si tu hogar pertenece al 10% de mayores ingresos en México o estás en los primeros deciles, que son los de menores ingresos. Si tú tienes más de 65 años, tienes derecho a la pensión universal de adultos mayores. Claro. Y eso descobija el propósito de que el dinero público asignado a programas sociales sea destinado a los que más lo necesitan. Y también ahí hay un tema de justicia intergeneracional, porque cuando analizamos el presupuesto destinado a la pensión de adultos mayores, es 5 veces superior al que se destina a las becas Benito Juárez. Sí, es el programa social que más dinero público egresa, es el que más gasta para los viejitos. Y a ver, las pensiones universales no las inventamos los mexicanos, se inventaron en Suecia. Ahí sí lo estamos haciendo como en un país nórdico. Nada más que la diferencia es que en Suecia prácticamente no hay pobreza. Habría que acotar los programas sociales. Fíjate que ahorita que hablabas de qué tipo de programas necesitamos, ¿no? Por supuesto que son necesarios los dos. Necesitas proyectos de infraestructura que impulsen la inversión productiva y necesitas gasto social, porque justo tienes un problema de rezago. El Estado tiene que intervenir de alguna manera en remediar muchos de los problemas de asignación que hay. Sí, claro. Hay personas que reciben poco, hay personas que reciben mucho, hay personas que nacen con brechas que si no interviniera el Estado nunca las podrían resolver o se tardarían 5 generaciones en hacerlo, ¿no? Y entonces el reto está en cómo encuentras el equilibrio entre dar estos programas sociales. Desde mi punto de vista, tiene que haber un incentivo a través del tiempo, le decimos los economistas intertemporal. Pero no un incentivo electoral, ojo, exacto, ¿no? No solo debería ser. Hoy justo estamos viendo una sentencia de una sala del Tribunal Electoral donde están diciendo que los programas sociales se usaron para A y B. Entonces hablando de un tema mucho más interesante, ¿no? O sea, un tema de... Sí. Y también la temporalidad de los programas sociales. Fíjate que hay una frase que a lo mejor suena muy trillada, pero le enseñas a la gente, le puedes dar un pescado a una persona un día y va a comer, ¿no? Pero si le enseñas a pescar, va a comer el resto de su vida por sí misma. Claro. Y es un poco el enfoque que deberíamos tener en los programas sociales, a que sí fuera un factor para salir de estas trampas, de estas brechas, pero no ser permanentemente dependiente de esto, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, los proyectos de infraestructura te permiten detonar la parte del empleo de la cual hablaba Adriana. ¿Por qué? Porque los proyectos de infraestructura generan un gasto, generan actividad, generan a lo mejor acceso a diferentes tipos de servicios, acceso a diferentes tipos de movilidad que facilitan los intercambios en los mercados. Pero para que ese modelo de desarrollo basado en infraestructura se traslade a la población, a incrementar el ingreso de las familias, necesitas 2 transiciones. La primera es cómo traduces esa construcción en producción, es decir, en crecimiento de industrias manufactureras de diferentes tipos que hay en todo el país. Y requiere necesariamente el mediano plazo, no es inmediato. Exacto, toma tiempo, Toma tiempo y necesitas una política industrial para ello. O sea, es realmente la crisis de gobernar y de decir, doy una tarjeta con inmediatez de efectivo para que lo uses en lo que quieras, o le meto miles de millones a una obra de infraestructura que en el tiempo tal vez va a arrojar beneficios sociales. Para eso tiene que ser de calidad. Claro. Continuando con lo que menciona Víctor, necesitamos generar más energía eléctrica, que es un bien intermedio para todas las actividades, en especial las de alto valor agregado, que son las que queremos detonar en esta segunda parte de la integración comercial de Norteamérica y con la oportunidad de que vengan distintas industrias de hacia este lado del mundo. Pero si continuamos con una política energética donde la empresa productiva del Estado tenga una cuota de mercado fija, lo que queremos es que el pastel se haga más grande. Claro. No que lo que es pequeño esté repartido. Pero suena imposible. A ver, hubo una contrarreforma energética precisamente para regresar al casi dominio absoluto del Estado sobre la producción energética. O sea, hemos escuchado, yo lo veo como una gran señal, los expertos dicen que es una gran señal de la nueva presidenta Sheinbaum, que va a apostar a las energías limpias, pero todo el tiempo ha ido señalando el camino de la soberanía de CFE. O sea, va a haber un punto de quiebre. México es gigantesco. Vamos a poder con el gran reto de decir, industrializa esta zona. Bueno, y como bien dices, llévale servicios, llévale electricidad, llévale agua, ¿no?
Sí, esa es la segunda parte del desarrollo, ¿no? Como ya una vez que tienes la política industrial y atraes a estos polos de crecimiento, aterrizas ese crecimiento industrial en la parte terciaria de la economía. Nuestra economía es una economía de servicios y comercio. Claro. El 2/3 de la economía depende de eso. Si lo ves a nivel sureste del país, que es la parte más rezagada del país, llega hasta el 70% en algunos estados. Entonces, cuando hablas de detonar el crecimiento del sur, el desarrollo del sur, tienes que tener una política de mediano plazo que te traslade ese desarrollo de infraestructura a producción y de producción a la parte de servicios y comercio. Y creo que por ahí hay una oportunidad. Yo no me compro tanto la idea de que simplemente desde el pragmatismo de las energías verdes se va a resolver el tema energético, pero sí creo que hay suficientes presiones en el lado fiscal. Es decir, ha incrementado tal el gasto, no solo en la parte de transferencias sociales, sino también en pensiones, transferencias a los estados. De los 5 billones que se aprobaron para este año en gasto, pues prácticamente el 60% está completamente rígido si incluyes el costo de la deuda, ¿no? Claro. Entonces, Que es un dato brutal. Son 5 billones. Con B de bueno. sí, Es un presupuesto de egresos gigantesco. Gigantesco. Y la mayor parte se va en gasto de nómina gubernamental y en deuda. O sea, somos un país, en términos de nuestros egresos, poco productivo. Y los espacios son muy cortos, ¿no? Porque tienes el gasto en pensiones, que es muy fuerte, que va a seguir creciendo de aquí a 10 años. Tienes el gasto en transferencias, tienes los proyectos que aún no se terminan, tienes las transferencias a los estados, las participaciones que son también, junto con las otras transferencias etiquetadas, cerca del 30% del gasto, y tienes el gasto en la deuda, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera tienes que liberar esa presión. Y creo que el compromiso que ha adquirido desde la parte social la presidenta electa con su base hacia adelante le va a generar muy poco margen en lo energético, ¿no? Porque no hay dinero. No, tendría que abrir la inversión privada, la inversión extranjera en el sector. Además, dicen los economistas, les encanta decir que en la economía todo hay un costo de oportunidad, porque todo es escaso, que cuando decides una se acaba en otra. Totalmente de acuerdo contigo. Imagínate que si pensamos el dinero público, que por cierto, 6 de cada 10 pesos de ingresos públicos vienen de nuestros impuestos. Claro. No vienen del petróleo. Entonces tenemos que, como ciudadanos, empoderarnos y decir, ¿qué vas a hacer con nuestro dinero? Y el costo de oportunidad de, por ejemplo, meter a generación, digamos, eólica, donde perfectamente las empresas privadas con capital privado pueden apostar para su desarrollo, pueden arriesgarse a ver ese retorno, lo estemos utilizando con dinero público que bien puede ser utilizado para poner mejores vías de comunicación en el sureste mexicano. Claro, por supuesto. Entonces, cuando pensamos en costo de oportunidad en términos públicos y privados, pues probablemente a un privado no le va a ser rentable integrar una comunidad en el sureste a otras vías de comunicación más grandes. Y ahí es donde el dinero público, la inversión pública, debe de actuar como un nivelador de oportunidades, claro, y de cerrar las brechas que comentaba, claro, Víctor. Bueno, y la rectoría del Estado, ¿no? En las telecomunicaciones se da, yo te doy una concesión para que operes esto, o también la infraestructura, pero a cambio tiene que haber esta derrama social. O sea, te junto al chiquito con el grande, sí te es rentable el grande, pero yo, Estado, te digo, cúbreme al chiquito. Claro que se puede. No, por supuesto. Y creo que hay un enfoque importante aquí, ahorita que hablabas de la contrarreforma eléctrica. Muchas de las reversiones que vimos en la regulación, tanto en el sector eléctrico como en el de petróleo, no se materializaron a nivel constitucional. Claro. Eso quiere decir que el marco legal está ahí, ¿no? Sí. A diferencia de hace 12 años, cuando sí se tuvo que hacer una gran reforma constitucional, construir consensos en el legislativo, y una vez aprobada, vino el proceso de implementación. A Adriana y a mí hace años nos tocó trabajar en el sector público, y trabajar en el proceso de implementación de una reforma estructural es la parte más complicada y más compleja. No, claro, no es la aprobación legislativa, es la implementación. Sí, vas de lo macro a lo micro, ¿no? Construir el marco institucional para implementar un cambio donde puedes meter al sector privado, claro, al sector energético, es complejo. Han deteriorado mucho de ese marco institucional. Y hay que decirlo, también es ensayo-error. Pues por supuesto, es prueba y error 100%. Y aunque se ha deteriorado parte de ese marco, el trabajo que hay que hacer para volverlo a instaurar y abrir el sector nuevamente es relativamente menor en magnitud, claro, con respecto a lo que tuvo que hacer hace 12 años. Claro. Entonces,
sí dentro del pragmatismo y de la posibilidad de moverte hacia otro tipo de fuentes de generación con el sector privado es posible desde el discurso. Segundo, hay una presión fiscal suficiente, pero además de eso está el marco institucional para poderlo hacer relativamente pronto. Entonces, si mañana se decide abrir el sector y se deciden incorporar nuevamente las subastas de energía eléctrica, las subastas de capacidad, las subastas de campos petroleros en Como el lo Golfo hace de el mundo, México. además. O sea, no es un tema de vamos a inventar, es un vamos un poco con la corriente. Pero a ver, pero rompe el discurso político que ganó la elección. Hasta cierto punto sí, porque yo creo que el discurso político central que gana la elección es el de continuar la transformación Y las políticas sociales. Y esa es la política social. Por eso yo creo que mientras los programas sociales estén, da igual si el petróleo lo va a sacar Pemex o lo va a sacar. Las políticas sociales están aquí y van así. Correcto. Así. Y según la curva demográfica, en México, en promedio los mexicanos tenemos 29 años, somos un país joven, pero en el 2050 se va a empatar los jóvenes con los demás de 60. Vamos a ser en 2050 ya un país como los europeos con la mitad de viejos y la mitad de jóvenes. Y estas pensiones. Y estas pensiones. O sea, por donde lo veas, es inviable, no va a haber dinero que alcance. Y además hay que decirlo, los mexicanos hemos tenido mucha suerte porque ante las grandes crisis financieras del mundo, primero vino el petróleo y los mexicanos tuvimos la bonanza. Esa administración de la bonanza que inventaron los priistas. Después vinieron las remesas. Y también vino el Telecán o el Temec, y está en la mesa el elefante blanco, que Trump posiblemente puede ganar la elección de Estados Unidos, que viene la renegociación del tratado, y esos son los grandes retos que va a tener la presidenta Sheinbaum. Mantener la política social López Obradorista, mantener algo de crecimiento económico, nutrir fiscalmente al país y renegociar el tratado. Suena tarea de Sísifo. Está complicado, ¿no? Sí, está complicado. Una señal positiva de los primeros nombramientos de la próxima administración es que se percibe un perfil más técnico y con más experiencia. Por ejemplo, en el caso de Ebrard, ojalá haya un mejor diálogo y una mejor presencia en la capital de Estados Unidos para tener un equipo preparado para el reporte de 2026. Por el lado de la próxima secretaria de Energía, tenemos pues un perfil más técnico y con cierta experiencia en las finanzas públicas de la Ciudad de México. O sea, veo que los técnicos se sienten cómodos con los nombramientos. Si lo piensas en términos del conjunto de personas de las cuales se podía escoger a los secretarios o a las secretarias, sí, yo creo que el margen de mejora es importante. Y también si lo analizas con respecto a lo que había el sexenio anterior, ¿no? O el sexenio que está concluyendo. Si comparas por un momento las credenciales de la próxima secretaria de Energía con la anterior, sin entrar en nombres, pues obviamente es un perfil mucho más sensato desde el punto de vista de gestión de una política energética como la que se necesita. Bueno, a ver, para decirlo más fácil, los conocemos. Yo le he dicho a tantas personas que se dedican incluso al análisis, a ver, dame el nombre de 9 secretarios de Estado federales, y es muy difícil. La verdad es que en el sexenio López Obrador se desdibujó el gabinete, fue un presidente con mucha presencia y mucha fuerza. Sí. Está presentando Claudia Sheinbaum un gabinete que pues, de manera necesaria va a implicar pivotes, vías de escape y comunicación a la presidencia. Y confianza en su equipo, yo creo que eso es una gran diferencia, es una señal muy clara de que hay este proceso de interlocución que siempre tiene que existir, aunque la relación sea vertical, sí, porque de ida y vuelta tiene que haber. El presidente o la presidenta no es dueña de la verdad, ¿no? No, yo creo que no quiere serlo, ¿no? Y yo creo que a diferencia de lo que vimos o lo que estamos viendo este sexenio, reconoce que hay necesidad de la parte técnica de otras voces, ¿no? Sí, y hay que decirlo, ¿no? El INCO, México, ¿cómo vamos? También se vieron atacados en conferencias del presidente. La opinión técnica contraria a lo que se decía implicó ataques. Y parece que con técnicos en las posiciones públicas lo que puede haber es mayor diálogo. Y eso es bueno para el país, porque tampoco son las instituciones privadas las que quieren tener la verdad absoluta. Simplemente se dedican a analizar y a ver pues, cuáles son las vías para poder crecer. Es innegable que también haya determinados sesgos a nivel técnico, ¿no? Al final tienes que tomar una postura en algunas cosas, pero sí creo que un ejercicio más constructivo de diálogo siempre te ayuda a mejorar, ¿no? Tanto en como vamos, creo que se promueven agendas que son benéficas para el país, ¿no? La parte de la inclusión de las mujeres en la actividad productiva, claro, la promoción de un diálogo más constructivo en el tema del agua,
¿no? La promoción de una política energética que tenga una visión intergeneracional con perspectiva verde. Son conversaciones que tenemos que tener y a lo mejor en la parte técnica, a lo mejor hay puntos de discrepancia que van a existir, pero yo no creo que nadie de los que nos están escuchando piense que esos 3 puntos tengan que necesariamente ser una postura, como dices tú, antagónica a un gobierno, a una administración, ¿no? No, al revés, incluso los que trabajamos en el sector público mucho tiempo, podemos apoyarnos de esas instituciones privadas, porque al final son instituciones de estudiosos que te pueden también ayudar a guiar muchas decisiones. Claro, y la sociedad civil juega un papel fundamental en ser un puente entre los ciudadanos, la academia, el gobierno. Por ejemplo, en México, ¿cómo vamos? Tenemos este objetivo de acercar los temas económicos con palabras como tú te quejabas al principio, con palabras fáciles de entender. Claro, Entonces, claro. por ejemplo, los invito a que vean el micrositio de inflación y cuando hablamos de que la trayectoria de la inflación subyacente y cuál es el papel del Banco de México, ahí lo presentamos con imágenes muy fáciles de decir, mira, estos productos, el precio sí se determina por oferta y demanda, estos no. ¿Cómo va la política monetaria y por qué es tan importante que el Banco Central sea independiente? Claro. Entonces, como decía Víctor, el INCO México, como vamos, y otras organizaciones de la sociedad civil, estamos para ser interlocutores porque todos queremos que a México le vaya mejor, todos queremos que México crezca más y que tenga mejores oportunidades de vida y mejores trabajos para su familia. Imagínate qué padre sería que no tuviéramos más de 40 millones de mexicanos que con su ingreso laboral no pueden comprar la canasta básica alimentaria para todos los miembros del hogar. Y necesitan de los programas sociales. Lo ideal sería que los programas sociales dejen de existir porque ya no son necesarios. Y eso es con crecimiento económico. Ya dejemos de hablar del doble dígito, hablemos del dígito, de la armonía, de la apertura a la inversión, de la certeza. Y pues sigan en las redes sociales tanto a mis invitados como al INCO, como a México Como Vamos y también a Eje Central y a su servidor. Muchísimas gracias por acompañarnos, Adriana, Víctor. Rodrigo, Adriana, un placer. Muchísimas Gracias a ti por gracias. la invitación. Muchas gracias y hasta la próxima.